¿Está perdiendo poder el líder del Partido Comunista Chino? Una fuente muy autorizada dijo a NTD que la respuesta es sí. Todo ocurre a partir de un incidente particular. Mostramos pruebas y detalles. En esta imagen se puede ver claramente que Xi Jinping tiene una línea anormal en la parte posterior derecha de la cabeza, justo debajo de la parte inferior derecha del cuero cabelludo. Se puede ver claramente que hay un tejido cicatricial en esa zona. Un informe de inteligencia de Estados Unidos afirma que el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, posee más de $1.000 millones en activos a través de familiares. Exploramos en las riquezas que funcionarios del Partido Comunista Chino parecen obtener debido a la corrupción. Hacia la transparencia total del dinero chino que entra en las universidades estadounidenses. Un nuevo proyecto de ley exige que se informe de cualquier donación, independientemente de la cantidad procedente de China. Y el secretario de Defensa Pete Hegseth anuncia planes para reforzar la disuasión en la región del Indo-Pacífico. Vemos cómo Estados Unidos se propone armar a un aliado en la vecindad de China. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La información que hoy tenemos para ustedes pocas veces sale a la luz. Seguramente escucharon hablar sobre el estado profundo de Estados Unidos. Pero ¿qué hay del estado profundo de la China comunista? En unos segundos vamos a introducirnos en este tema, pero antes permítanme por favor invitarlos a suscribirse a nuestro canal, a activar las notificaciones y a dejarnos un me gusta. Y si quieren aportar un poquito más pueden compartir este video. Todo esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir informando. Ahora sí pasemos a una noticia de última hora. Según fuentes internas, el líder del régimen comunista chino Xi Jinping sufrió un derrame cerebral durante una importante reunión. Y debido a esto su poder comenzó a debilitarse significativamente. Esto se refleja en recientes purgas políticas dentro del órgano de gobierno central de China, especialmente en la estructura de mando militar. Estos esfuerzos probablemente estén impulsados por los enemigos internos de Xi Jinping dentro del partido en un intento por diluir su poder. Tan Xingyuan, comentarista de China, nos dio más información. Esto es lo que sabemos. Los estados de salud o las recaídas son secretos bien guardados entre los líderes autoritarios. Los líderes de los regímenes como los de la China comunista y Corea del Norte creen que guardar esos secretos es fundamental para conservar su poder. Pero es probable que Xi Jinping, el líder de China, no haya podido con eso. El comentarista de asuntos de China Tan Xingyuan y otras fuentes distintas nos dijeron que a Xi Jinping le ocurrió un incidente importante a fines del año pasado. El pasado mes de octubre, tuvimos acceso a una fuente muy autorizada que nos dijo que Xi Jinping sufrió un grave derrame cerebral durante el tercer pleno y se desplomó en el acto en el lugar de la reunión. Fue un incidente muy grave, pero el Partido Comunista Chino hizo todo lo posible por ocultarlo. En última instancia, la pérdida de poder de Xi está estrechamente relacionada con este derrame cerebral. NTD verificó que se trata de una fuente interna de gran confianza, la misma fuente que reveló previamente información crítica a nuestros medios que salió a la luz pública más tarde, que tenía que ver con acontecimientos de última hora relacionados con la pandemia de COVID-19 en China. Además de eso, hay pruebas fotográficas que confirman el relato. Un mes después de la reunión política donde tuvo lugar el ataque, Xi Jinping hizo su primera aparición recibiendo al líder del régimen vietnamita. Sin embargo, fotos de Xi Jinping de un periódico estatal vietnamita fueron totalmente censuradas en sitios de internet de China. Para comprobarlo, pusimos a prueba esta censura en el mayor motor de búsqueda de China, Baidu. Pero, ¿por qué la censura? En esta imagen se puede ver claramente que Xi Jinping tiene una línea anormal en la parte posterior derecha de la cabeza, justo debajo de la parte inferior derecha del cuero cabelludo. Se puede ver claramente que hay un tejido cicatricial en esa zona. Consultamos a varios expertos médicos, entre ellos cirujanos experimentados, y la conclusión preliminar que podemos extraer del tejido cicatricial es que Xi Jinping probablemente se sometió a una operación de cerebro en esa época. Todos sabemos que la mayoría de la gente pierde el conocimiento temporalmente tras un derrame cerebral.
En mi opinión, es muy probable que en ese momento Xi Jinping perdiera su poder militar, lo que llevó a una reorganización de la estructura de poder dentro del partido. Tang dijo que la razón por la que en Beijing no se vio un golpe político es porque el régimen chino no eligió al sucesor de Xi Jinping. Xi mantiene un férreo control sobre los sistemas chinos desde hace una década, y la perspectiva de una revisión no sería cosa de un día. Sin embargo, hay indicios de grandes cambios estructurales. Solo el año pasado, el South China Morning Post publicó un recuento que muestra que 56 altos funcionarios chinos fueron investigados o purgados, lo que supone un récord. Uno de los últimos objetivos podría ser He Weidong, el tercer oficial de mayor rango del ejército chino. Se lo considera la opción elegida por Xi para dirigir una invasión a Taiwán, pero hace semanas que no se lo ve en público. Un informe del martes del Washington Times hizo la misma predicción, citando inteligencia de Estados Unidos y el análisis de altos funcionarios de defensa. Muchos creen que Xi Jinping es quien está detrás de la purga, señalando que es un esfuerzo para afirmar su autoridad y exigir la lealtad absoluta de los funcionarios del régimen comunista. Además, las purgas políticas en nombre de lo que llaman lucha contra la corrupción se convirtieron en uno de los planes favoritos de Xi Jinping. Pero Tang lo ve desde otra perspectiva y dice que esto podría ser una prueba de que una fuerza opositora está tratando de paralizar la autoridad de Xi Jinping. Desde finales del año pasado, un número cada vez mayor de los ayudantes de mayor confianza de Xi Jinping, especialmente de mandos militares, comenzaron a desaparecer o se enfrentaron a investigaciones o a intentos de purga. Sin embargo, algunos altos cargos que parecen oponerse a la supremacía de Xi siguen activos en la escena política de Beijing. Eso incluye al segundo al mando del ejército chino, Chang Chiu-ya. En futuros informes profundizaremos más en este tema. Un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses afirma que el líder chino Xi Jinping posee más de $1.000 millones en activos a través de familiares. El informe también enumera estimaciones de riqueza y actividades corruptas de otros altos cargos del Partido Comunista Chino. Hablamos con el coronel Grant Newsham para conocer su reacción a este informe. Newsham es autor del libro When China Attacks, cuando China ataca. Esto fue lo que nos dijo. Grant Newsham, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo de nuevo en el programa. Siempre me alegra estar con ustedes. En primer lugar, ¿qué opina de este informe desclasificado de 6 páginas que se publicó la semana pasada con 2 años de retraso? Bueno, solo son unas 4 páginas. Supongo que cuando Xi Jinping, en la cúpula del PSC, lo leyó, le dolió bastante, pero sería de tanto pellizcarse para ver si era real, porque allí no había nada. Esto, como dije, es algo malo. Tiene 4 páginas y 3 páginas son un discurso sobre la corrupción en China. La otra página hace referencia a un reportaje de 2012 sobre la riqueza de Xi Jinping y también del entonces primer ministro de China. Pero el informe dice, no sabemos realmente si Xi está vinculado a ella. Solo figuran parientes. Simplemente no estamos seguros. Y luego hay una referencia a que en 2024 Xi Jinping supuestamente dio a familiares $1.000 millones en activos en alguna parte, pero dijeron una vez más que no saben si Xi estaba ligado directamente con eso. Puede ser que él haya hecho otra cosa al respecto, y luego enlistan alrededor de 5 o 6 funcionarios chinos de relativamente bajo rango quienes fueron públicamente señalados y castigados por lo que sea. Pero parte de los cargos fueron corrupción. Y una vez más, no hay datos específicos sobre la riqueza de cualquier líder del Partido Comunista Chino. No hay absolutamente nada. Es simplemente impresionante. El informe dice, los chinos no reportan esta información, por lo que es difícil decir cualquier cosa sobre el tema de la riqueza o las actividades corruptas de estas personas. Esto es realmente asombroso. Por lo menos tuvieron 1 año y medio para hacerlo. Tenían todos los recursos del gobierno de Estados Unidos, todo el dinero que querían, y esto fue todo lo que hicieron. O se trata de una incompetencia impresionante, o realmente están insultando a esta administración diciendo, bueno, ¿ustedes nos pidieron esto? Aquí tienen 4 páginas. Tómenlas o déjenlas.
Quiero ahondar un poco en este tema, porque estaba previsto que se presentara en el Congreso en diciembre de 2023, pero se retrasó por razones no especificadas. ¿Por qué cree que hubo un retraso tan largo para producir algo tan corto? Mi opinión es que la administración Biden no quería hacer nada que avergonzara al Partido Comunista Chino. Siempre creyeron que mediante una diplomacia intensiva podrían resolver problemas y que China sería agradable, algo así como un Canadá gigante, o al menos como Canadá solía ser. Y creo que la administración no quería hacerlo. La comunidad de inteligencia tampoco pensó que tenían que seguir la ley, ni tampoco el Departamento de Estado. A ambos se les pidió que lo hicieran conjuntamente, y creo que fue una decisión de alto nivel, pero que está muy en línea con la práctica habitual de no hacer nada que no guste al Partido Comunista Chino. Es la misma razón por la que nadie hizo ningún esfuerzo real para castigar a China por el tráfico de fentanilo, que viene matando a más de 500,000 de estadounidenses. Esto fue solo una parte más del asunto. Por supuesto, esto finalmente fue publicado la semana pasada. Y entre medio hay informes que dicen que el presidente Trump viene indicando que quiere tener una llamada con el líder del régimen chino Xi Jinping. Aunque ahora el secretario de Estado Rubio está diciendo que no hay una fecha fijada para eso. ¿Qué probabilidades hay de que el posible impulso de Trump a una mayor diplomacia con China forme parte de este, digamos, mediocre comunicado? Bueno, siempre es posible, pero al mismo tiempo tengo mis dudas porque, como dije, tuvieron 1 año y medio para hacer el informe y podrían haber publicado mucho más, incluso sin involucrar a espías reales. Por un lado, podrían haber pedido detalles a los periodistas del New York Times y Bloomberg que hicieron informes relacionados al tema en 2012. De hecho, sus informes mostraban detalles, y luego podrían haber escarbado en eso. Mi conjetura es que esto lleva gestándose hace mucho tiempo, pero nadie realmente quiso hacer nada, y la administración probablemente no sabía exactamente cuál iba a ser su posición en este caso. Grant Newsham, muchas gracias por su tiempo. Encantado de estar aquí. Una transparencia total sobre el dinero chino destinado a universidades estadounidenses. Esa es la exigencia de un proyecto de ley que avanza en el Congreso. La Cámara aprobó la medida el jueves pasado. Se llama Ley de Transparencia y fue respaldada por legisladores republicanos con cierto apoyo demócrata. La ley exige a las universidades estadounidenses que informen de cualquier regalo, contrato o donación, independientemente de su importe, que proceda de países vinculados a problemas de seguridad nacional como China y Rusia. El umbral de notificación era de $250,000. La Universidad de Harvard recibió $30 millones de China entre 2012 y 2020. La cifra real puede ser incluso mayor porque en esos $30 millones no se incluyeron donaciones de China menores a $250,000. Según el Departamento de Educación en 2020, la Universidad de Yale no informó de $375 millones en donaciones de otros países. Parte de ese dinero extranjero procedía de las empresas tecnológicas chinas Huawei y ZTE, ambas dentro de la lista de empresas sancionadas de Estados Unidos por amenazas a la seguridad nacional vinculadas al régimen comunista chino. Estados Unidos se está armando a un aliado que también es vecino de China. El jefe de defensa estadounidense Pete Hegseth anunció un plan para restablecer la disuasión militar en la región Indo-Pacífica, junto con Filipinas. Estos son los detalles. Hegseth se reunió el viernes en la capital de Filipinas, Manila, con el presidente Ferdinand Marcos Jr. y el ministro de Defensa Gilberto Teodoro, y reafirmó el férreo compromiso de Washington con un tratado de defensa con su aliado del Indo-Pacífico. Subrayó que Estados Unidos no busca la guerra, pero que la disuasión era especialmente necesaria teniendo en cuenta las amenazas de la China comunista. En los 2 últimos años, fuerzas chinas se enfrentaron a buques filipinos en el mar del sur de China, alegando que invadían aguas chinas. Aviones militares chinos también se acercaron a patrullas aéreas filipinas para alejarlas de zonas de pesca en disputa.
Además de los planes existentes para modernizar el ejército filipino, Hegseth dijo que Estados Unidos enviaría más capacidades militares al país, programaría más ejercicios de entrenamiento conjuntos, mejoraría la cooperación industrial en materia de defensa y lanzaría una campaña cibernética bilateral. Imágenes satelitales muestran que China desplegó 2 bombarderos de largo alcance en torno a un banco de arena disputado en el mar del sur de China, días antes de la visita de Hegseth a Filipinas. Tanto China como Filipinas reclaman el bajo de Masinloc y en los últimos años buques guardacostas chinos se enfrentaron con frecuencia a pescadores filipinos cerca de este atolón. ¿Está China orquestando otro encubrimiento a gran escala, ocultando la propagación de un virus mortal y preparándose para culpar a otros países? El viernes pasado, el máximo organismo sanitario chino anunció que las infecciones humanas por gripe aviar se están extendiendo esporádicamente por el país y añadió que la tasa de incidencia es baja. Pero ¿está Beijing restando importancia a los riesgos de transmisión humana del virus? Algunas pruebas sugieren que sí. Desde hace meses, diferentes niveles de los CDC de China vienen aplicando medidas para combatir la gripe aviar, entre ellas el seguimiento de casos entre los ciudadanos chinos, el almacenamiento de productos preventivos y la capacitación de personal médico para hacer frente a los brotes. Miremoslo. Pero a la par de la versión oficial hay informes sobre casos de gripe aviar procedentes de granjas avícolas que solo son visibles en las redes sociales y están totalmente ausentes de las emisoras de televisión y de los periódicos chinos controlados por el Estado. Algunos avicultores chinos están publicando en las redes sociales información sobre sus aves enfermas. A principios de marzo, una granjera declaró que más de 900 gansos de sus granjas murieron a causa de la gripe aviar. Una empresa de biotecnología de la provincia de Shandong, en el norte de China, subrayó que la gripe aviar de este año es mucho más grave entre las aves e instó a la gente a evitar entrar en los espacios donde se reúnen las aves de corral para evitar la infección. En cambio, no pudimos encontrar ningún informe reciente de medios de comunicación chinos sobre la situación en el último año. Sin embargo, el periódico más importante de China, el Diario del Pueblo, y la agencia de noticias Xinhua, portavoz del régimen chino, solo informan sobre casos de gripe aviar en Estados Unidos, Japón y otros países. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la gravedad real de la situación en China? Las noticias negativas sobre China siempre se enfrentan a la censura del régimen chino, como el mundo aprendió durante la pandemia de COVID-19. Pero las acciones de las autoridades chinas están dejando ver algunas pistas. La ciudad más poblada de China, Shanghái, prohibió recientemente el comercio de aves de corral durante 3 años, a partir de principios de este año. 2 meses después, la ciudad de Nueva York aplicó una restricción similar, aunque a mucho más corto plazo, después de que las autoridades estatales encontraran 7 aves infectadas por la gripe aviar en los mercados de la ciudad. El 7 de febrero, el estado de Nueva York anunció que cerraría los mercados de aves vivas durante una semana. Aunque la prohibición de Shanghái es mucho más larga, la ciudad china guarda silencio sobre los detalles. Se negó a decir dónde, cuándo y cuántas aves infectadas hay en la ciudad, si es que hay alguna. Pero no informar al público de los detalles podría resultar muy peligroso. Según la Organización Mundial de la Salud, la gripe aviar tiene una grave tasa de letalidad del 54% en humanos. 2 meses más tarde, en Shanghái, un hospital empezó a pedir información a los pacientes sobre cualquier contacto que pudieran haber tenido con aves de corral vivas, sin decirles por qué y sin revelar información sobre casos humanos. Ahora fuentes internas e informes locales están revelando que el virus de la gripe aviar se está extendiendo ampliamente en diferentes ciudades. Hace 2 semanas, una provincia del este de China realizó un simulacro médico de emergencia en respuesta a una enfermedad infecciosa no identificada. Participaron fuerzas militares chinas y otros expertos estatales. Y en el norte de China, una ciudad publicó hace 2 semanas el proyecto de un enorme hospital improvisado. Instalaciones como esta están diseñadas para aislar a los pacientes afectados por enfermedades infecciosas. Además, una provincia del suroeste de China está buscando fuentes de kits de pruebas para la gripe aviar en humanos. Los mantendremos informados sobre la situación del virus en China a medida que se desarrolle. El presidente Donald Trump dice que el acuerdo de venta de TikTok se producirá antes de la fecha límite de este sábado.
La aplicación es propiedad de la empresa china ByteDance y Trump fijó el plazo en enero para encontrar un comprador no chino, o de lo contrario la aplicación se enfrentaría a una prohibición estadounidense por motivos de seguridad nacional. Trump dijo a los periodistas en el Air Force One el domingo que el interés en TikTok era alto. TikTok no hizo comentarios al respecto. Washington afirma que la propiedad de TikTok por parte de ByteDance la convierte en una empresa en deuda con el gobierno chino, y que Beijing podría utilizar la aplicación para llevar a cabo operaciones de influencia contra Estados Unidos y recopilar datos sobre los estadounidenses. Reuters informó el viernes que la firma de capital privado Blackstone está evaluando hacer una pequeña inversión minoritaria en las operaciones de TikTok en Estados Unidos, según fuentes. Trump dijo anteriormente que estaba dispuesto a ampliar el plazo del 5 de abril si no se llegaba a un acuerdo sobre la aplicación de redes sociales. El futuro de TikTok está en el aire desde que una ley de 2024 exigió a ByteDance desinvertir en TikTok antes del 19 de enero. La Casa Blanca se implicó a un nivel sin precedentes en las negociaciones, desempeñando el papel de un banco de inversiones. El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth reafirmó el compromiso de Estados Unidos de colaborar estrechamente con Japón. Eso para contrarrestar, y cito, las acciones agresivas y coercitivas de la China comunista. El domingo Hegseth se reunió con el primer ministro y el ministro de Defensa japoneses en Tokio, y esto fue lo que dijo. Estados Unidos y Japón buscamos la paz. Pero como dice el lema de mi primer pelotón, los que anhelan la paz deben prepararse para la guerra. Debemos estar preparados. Hegseth explicó lo que significa America First para la región del Indo-Pacífico y los aliados de Estados Unidos. Como saben, el presidente Trump dijo que Estados Unidos restablecerá la paz a través de la fuerza. El presidente Trump también dejó muy claro, y lo reiteramos, que vamos a poner a Estados Unidos primero. Pero Estados Unidos primero no significa Estados Unidos solo. Los guerreros estadounidenses están hombro con hombro todos los días con sus homólogos de la Fuerza de Autodefensa de Japón. Nuestras fuerzas operan y se entrenan juntas en todos los ámbitos para mantener la disuasión. Estados Unidos y Japón se mantienen firmemente unidos frente a las acciones agresivas y coercitivas de los chinos comunistas. Hegseth afirmó que el Departamento de Defensa comenzó a elevar la presencia estadounidense en Japón al nivel de cuartel general de fuerzas conjuntas. Esta modernización mejorará nuestra capacidad para coordinar operaciones con el Mando Conjunto de Operaciones de Japón. También aumenta nuestra preparación para responder a contingencias o crisis, apoyar las operaciones de Estados Unidos y ayudar a Japón y a las fuerzas estadounidenses a defender este territorio. Estados Unidos tiene actualmente unos 5.400 efectivos desplegados en Japón y responden ante el Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos en Hawái. El número de víctimas mortales del terremoto en el sudeste asiático supera ya las 2.000. Birmania o Myanmar fue el epicentro del terremoto de 7.7 grados de magnitud que se produjo el viernes. La vecina Tailandia también se vio afectada. Durante el fin de semana, el gobierno tailandés anunció una investigación sobre un edificio de 33 pisos que se derrumbó durante el terremoto. Era un rascacielos construido por una empresa china en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing. Algunas ventanas de cristal instaladas como revestimiento del edificio comenzaron a desprenderse y luego toda la estructura se derrumbó en cuestión de segundos. El edificio fue el único rascacielos de Tailandia que se desplomó tras el terremoto del 28 de marzo. El primer ministro tailandés afirma que el gobierno ordenó una investigación sobre las causas del fallo estructural del rascacielos. También se investigará cómo se aprobó el singular diseño de tubo central más losa plana de la estructura. Los medios de comunicación tailandeses informaron que China Railway Engineering Corporation, o CRS, es el mayor accionista de la empresa conjunta chino-tailandesa, valorada en 63 millones de dólares. CRS está muy implicada en la controvertida iniciativa china de la Franja y la Ruta.
Los países que participan en otros proyectos de la Franja y la Ruta advierten de la insostenibilidad de las deudas contraídas. Muchos analistas califican la iniciativa como una trampa de la deuda que no genera el crecimiento económico anunciado, sino riesgos para la seguridad nacional de los países anfitriones. Las autoridades tailandesas declararon el lunes que estaban investigando las piezas de metal y acero sustraídas de las obras de construcción de Bangkok afectadas por el terremoto. Un organismo de control anticorrupción señaló irregularidades en la construcción del rascacielos. Una funcionaria del gobierno dijo el lunes que se detectaron señales de vida en el lugar. Hace un segundo, en realidad encontramos una señal y por eso estamos intentando cooperar juntos para que el equipo táctico se concentre en cómo vamos a llegar hasta la señal que captamos. Los senadores tailandeses guardaron el lunes un equipo de protección personal junto a cada uno de sus escaños en el Parlamento del país en su primera sesión parlamentaria desde el terremoto. Los senadores también realizaron un simulacro de evacuación el domingo. El Partido Comunista Chino inició una ronda masiva de ejercicios alrededor de Taiwán, desplegando su armada, ejército, fuerza aérea y fuerza de cohetes cerca de la isla. Esto se produce después de que el jefe de defensa estadounidense Pete Hegseth reforzara los lazos militares con Japón y Filipinas para contrarrestar a China. Además, el presidente taiwanés anunció medidas contra el espionaje chino. Miremos lo que está pasando. China inició el martes maniobras militares a gran escala en torno a Taiwán y calificó al presidente de la isla, William Lai, de parásito en busca de la destrucción final. En un video que acompañaba el anuncio de las maniobras por parte del mando del Teatro Oriental de China, se presentaba a Lai como un gusano asándose sobre un Taiwán en llamas. Los simulacros del martes se produjeron después de que Lai calificara a Beijing de fuerza hostil extranjera el mes pasado. En otros videos propagandísticos difundidos al mismo tiempo que los simulacros, se veían buques de guerra y cazas chinos rodeando la isla, con ciudades taiwanesas en la mira. El Ministerio de Defensa de Taiwán declaró el martes que no se detectó un fuego real por parte de los militares chinos, pero que al menos 71 aviones militares y 13 buques de guerra participaron en las maniobras. El ministro de Defensa criticó a China, afirmando que la nación comunista está dañando la paz y la estabilidad de la región. Es evidente y obvio que China es un generador de problemas. Existen muchos informes relacionados con problemas de corrupción en el Ejército Popular de Liberación. Creo que deberían resolver adecuadamente estos problemas internos en lugar de destruir la paz y la estabilidad de la región. China considera a Taiwán como su propio territorio y nunca renunció al uso de la fuerza para someter a la isla, gobernada democráticamente. El gobierno de Taiwán rechaza los reclamos de soberanía de Beijing y afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro. El presidente Donald Trump bautizó este día miércoles como Día de la Liberación. Es el día en que entraron en vigor sus aranceles recíprocos, dirigidos a todos los socios comerciales que imponen aranceles desiguales a Estados Unidos. 3 días antes, Estados Unidos publicó un informe en el que se detallan las barreras comerciales a las que se enfrentan los exportadores estadounidenses en más de 50 países, incluida China. Es hora de reciprocidad y es hora de que un presidente tome un cambio histórico para hacer lo que es correcto para el pueblo estadounidense, y eso va a tener lugar el miércoles. La Casa Blanca afirma que Estados Unidos es una de las economías más abiertas del mundo, pero añade que sus socios comerciales mantienen sus mercados cerrados a las exportaciones estadounidenses, y ello contribuye al enorme déficit comercial de bienes de Estados Unidos. A finales del año pasado, este déficit superaba el $1 billón debido al aumento de las importaciones. Miremos algunos casos concretos. No hay límites a la cantidad de marisco que la Unión Europea puede exportar a Estados Unidos, pero el bloque prohíbe la exportación de mariscos de 48 estados estadounidenses. Gran parte del informe se centraba también en China. Según el informe, el país no cumplió su promesa de comprar más productos estadounidenses en virtud de los acuerdos firmados durante el primer mandato de Trump. También se señala que las empresas estadounidenses se ven obligadas a ceder tecnología a empresas chinas locales para poder acceder al mercado chino. Además, China sigue aplicando un plan industrial perjudicial denominado Made in China 2025.
En virtud del mismo, Beijing crea empresas chinas en 10 sectores estratégicos con el objetivo final de sustituir por completo a las empresas extranjeras y captar una mayor cuota de mercado mundial. Las industrias a las que se dirige son robótica, aviación, aeroespacial, biofarmacéutica y vehículos de nueva energía. Estados Unidos quiere recuperar el control del Canal de Panamá mediante un acuerdo portuario entre el gigante de la inversión estadounidense BlackRock y una empresa de Hong Kong, pero es probable que el acuerdo se posponga debido a las presiones de la China comunista. Miremos qué está pasando. BlackRock está intentando comprar más del 80% de los puertos marítimos que actualmente están bajo el control de la empresa de Hong Kong, CK Hutchison. El CEO de BlackRock tenía previsto firmar un acuerdo este miércoles. Incluirá 2 puertos en cada extremo del Canal de Panamá, además de otros 41 puertos en todo el mundo. El trato está valorado en casi $23.000 millones, pero justo antes de firmar, el periódico estatal de China publicó el martes un artículo de opinión en el que advertía al dueño de Hong Kong de que no vendería sus propiedades alegando intereses estatales. El artículo decía que cualquier empresa que opere en China debe confiar únicamente en el régimen chino para mantenerse, y cito, libre de problemas. El uso de los medios de comunicación controlados por el Estado para generar presión es una táctica común utilizada por el régimen comunista chino para promover sus objetivos. Además, los reguladores chinos iniciaron el viernes una investigación sobre la empresa de Hong Kong por posibles violaciones de las leyes antimonopolio. Esta investigación podría crear suficientes obstáculos legales como para impedir que la empresa firme el acuerdo portuario con BlackRock. Una doctora que defiende la libertad de credo y se opone a la sustracción forzada de órganos en China acaba de ser galardonada por la Cámara del Senado en Roma, Italia. Recibió el premio a la mujer excelente por su compromiso con la ética médica. La doctora Angela Copoulou es la presidente de la Asociación Italiana de Falun Dafa. Falun Dafa es una disciplina de meditación espiritual basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia, pero el Partido Comunista Chino utiliza todos los medios para perseguir a sus practicantes, incluida la sustracción forzada de órganos en vida. La doctora Angela Copoulou, que trabaja desde hace tiempo para concienciar sobre esta atrocidad, declaró en el acto: la comunidad médica no debe aceptar este crimen. Para nosotros, el trasplante de un órgano para un paciente en China puede muy bien significar que un practicante de Falun Dafa sea asesinado y se convierta en donante involuntario de órganos. China está reaccionando a los radicales planes arancelarios de Donald Trump para remodelar el comercio mundial. Ahora en total se estima que Beijing se enfrentará a aranceles del 65 al 70% en sus exportaciones a Estados Unidos. Miremoslo. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino dijo el jueves que China está dispuesta a comunicarse con Estados Unidos sobre cuestiones importantes como la economía y el comercio, agregando que China espera resolver varios asuntos a través de consultas. El presidente Trump puso en marcha aranceles de amplio alcance para casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, con la esperanza de poner fin al comercio desigual. Jobs and factories will come roaring back into our country, and you see it happening already. And if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America. Veamos un desglose de los aranceles. La nueva política impone un arancel base del 10% para todos los socios comerciales de Estados Unidos, además de tasas más altas y personalizadas para aquellos que Estados Unidos considera los peores infractores por su comercio desleal. El nuevo gravamen para China es del 34%. Combinado eso con los gravámenes existentes de principios de este año, más los aranceles del primer mandato de Trump, significa que China podría enfrentarse a aranceles del 65 al 70%. De todos los socios comerciales de Estados Unidos, el mayor déficit comercial de Washington es con China. La Casa Blanca afirma que el déficit comercial entre Estados Unidos y China provocó la pérdida de más de 3 millones de empleos estadounidenses entre 2001 y 2018. Es más, el déficit comercial total de Estados Unidos el año pasado alcanzó más de $1 billón,
La Casa Blanca afirma que el déficit comercial está vaciando la base manufacturera estadounidense y obligando a Estados Unidos a depender de adversarios extranjeros para la defensa y los productos médicos. A single shipyard in China now produces more ships every year than all of the American shipyards combined. Think of that. And it was a business that we used to dominate. We used to dominate it totally. In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. Ahora bien, ¿cómo les va a los países y regiones fuera de China con los nuevos aranceles de Washington? La lista de aranceles de Trump establece un arancel del 20% para la Unión Europea, del 24% para Japón y del 32% para Taiwán. Viendo más de cerca el gráfico de la Casa Blanca, Trump dijo que Estados Unidos sigue cobrando a los países menos aranceles de lo que ellos cobran a Estados Unidos. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Vale la pena señalar que hay algunas excepciones. La administración ofreció exenciones para productos farmacéuticos, semiconductores, energía y minerales que no están disponibles en Estados Unidos. En cuanto a la economía, Wall Street continuó su caída el jueves en las primeras operaciones después de que el presidente Trump anunciara los nuevos aranceles. Los mercados globales también cayeron. Las subidas arancelarias de 2 dígitos repercutieron en los mercados mundiales. Miremos un análisis más detallado. Los futuros de S&P 500 se desplomaron casi un 4% en las operaciones de la tarde del miércoles. Los futuros del promedio industrial Dow Jones perdieron aproximadamente un 3% con una caída de más de 1.000 puntos. Los futuros de Nasdaq cayeron casi un 5%. Los precios del petróleo también cayeron más de un 4% y el dólar alcanzó su nivel más bajo frente al yen japonés desde principios de octubre. Trump comentó las turbulencias del mercado en Truth Social, escribiendo, y cito, «La operación terminó, el paciente sobrevivió y se está curando». En referencia a la economía estadounidense, Trump dijo que el paciente saldrá más fuerte, más grande y mejor que nunca. A la luz de los nuevos aranceles, ¿cómo les va a Canadá y México dadas sus recientes tensiones con Washington? Ambos países no se verán afectados por los nuevos aranceles, pero ya están lidiando con aranceles del 25% en grandes franjas de sus exportaciones, no cubiertas por el acuerdo de libre comercio llamado TMEC. El primer ministro de Canadá anunció que su país impondría aranceles del 25% a las importaciones de automóviles estadounidenses no cubiertas por el mismo tratado. Estoy anunciando que el gobierno de Canadá responderá igualando el enfoque de Estados Unidos, imponiendo aranceles del 25% sobre todos los vehículos importados de Estados Unidos que no cumplan con el TMEC, nuestro Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que el diálogo y la cooperación con Estados Unidos están en curso. Agregó que a México le conviene quedar excluido de los aranceles generales que entraron en vigor el miércoles. Fuera de América del Norte, las reacciones de los líderes mundiales no cesan. La presidenta de la Comisión Europea calificó a primera hora del jueves los aranceles de Trump como un duro golpe para la economía mundial. La economía mundial sufrirá masivamente, la incertidumbre se disparará y provocará el auge de un mayor proteccionismo. Añadió que la Unión Europea está preparando contramedidas. Reino Unido logró evitar las tasas arancelarias más pesadas, solo está sujeto al arancel base del 10% de Trump. Gran Bretaña no tomará represalias inmediatas con sus propios aranceles, sino que primero consultará con las empresas británicas en el marco de la búsqueda de un acuerdo comercial. Pero el primer ministro dice que todas las opciones siguen sobre la mesa. Australia y Nueva Zelanda también se enfrentan a aranceles básicos del 10%. El primer ministro de Australia descartó imponer sus propios aranceles en respuesta, pero dijo que la decisión de Trump no era el acto de un amigo. En Nueva Zelanda, el ministro de Comercio del país dijo que la tarifa sugiere que la administración Trump ve el comercio con Nueva Zelanda
como relativamente equilibrado. También dijo que Nueva Zelanda no tomaría represalias. En Japón, un alto portavoz del gobierno calificó los aranceles del 24% a su país de extremadamente lamentables, y Corea del Sur dijo que intentaría negociar con Estados Unidos su arancel del 25%. También hay malas noticias para los minoristas chinos online como Shein y Temu. Sus modelos de hacer dinero ahora están en peligro. El presidente Donald Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva dirigida a las importaciones chinas. La medida cierra una laguna que anteriormente permitía a envíos inferiores a un valor de $800 ingresar al país sin pagar impuestos. Esta exención se llama regla de minimis. Veamos los detalles. En febrero, Trump suspendió temporalmente los aranceles sobre los paquetes de bajo costo procedentes de China y Hong Kong, mientras el Departamento de Comercio desarrollaba medidas de aplicación más estrictas. Ahora, a partir del 2 de mayo, la orden impone un arancel del 30% o $25 por artículo en lo que se conoce como envíos de minimis, citando el papel de China en el tráfico de opioides sintéticos por esta vía. Esa cantidad se elevará a $50 por artículo el 1 de junio, y a partir de ahora los transportistas deberán notificar los detalles de los envíos a la aduana estadounidense y depositar fianzas internacionales para garantizar el pago de los derechos. Los expertos afirman que gigantes chinos del comercio electrónico como Shein y Temu se aprovechan de las exenciones de minimis, obteniendo una ventaja injusta sobre los minoristas estadounidenses. Y cambiando a la defensa de los derechos humanos, Tennessee está adoptando una postura contra un crimen de lesa humanidad que tiene lugar en la China comunista. El Estado promulgó una ley para poner fin a los seguros de salud relacionados con cirugías de trasplante de órganos vinculadas a China. El Partido Comunista Chino lleva al menos 2 décadas extrayendo y vendiendo órganos de presos y obteniendo enormes ganancias de esto. Con esta ley, Tennessee se convierte en el cuarto estado que actúa contra el esquema de asesinatos por órganos del Partido Comunista Chino. La ley entraría en vigor el 1 de enero de 2026. Los infractores se enfrentan a multas de $100.000 por cada falta. La ley también promulga normas destinadas a mantener a salvo los datos genéticos de los estadounidenses. Tennessee promulgó la ley mientras legisladores estatales y del Congreso prestan más atención a la sustracción forzada de órganos, un enorme problema en China que afecta a presos de conciencia. Muchas de las víctimas a las que se extraen los órganos a la fuerza fueron encarceladas por sus creencias y muchas son practicantes de la disciplina espiritual Falun Dafa. Los órganos extraídos se venden después a pacientes para trasplantes. Los hospitales, prisiones y campos de trabajo de China obtienen enormes beneficios de este negocio. El presidente Donald Trump anunció aranceles recíprocos para los peores infractores del comercio justo como la China comunista. ¿Cómo afectará a los distintos países y por qué el presidente declara una emergencia nacional? Iris Tao, corresponsal de NTD en la Casa Blanca, tiene más información para nosotros. El presidente Trump anunció su plan de aranceles recíprocos citados, que incluyen una línea de base de aranceles del 10% a todos los países, que entrará en vigor el 5 de abril, así como los aranceles recíprocos a los peores infractores del comercio justo, que entrarán en vigor el 9 de abril. Mientras tanto, Trump llama a este miércoles un día muy importante en la historia y una declaración de independencia económica para Estados Unidos. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper. En concreto, en lo que se refiere a los aranceles recíprocos, significa que Estados Unidos cobrará ahora la mitad de lo que otros países cobran a Estados Unidos en términos de barreras comerciales arancelarias y no arancelarias. Por ejemplo, Trump mostró una lista de los aranceles recíprocos que cobrará a los países, y China está realmente en la parte superior.
dijo que debido a que China está cobrando a Estados Unidos un equivalente de alrededor del 67% de los aranceles, Estados Unidos ahora cobrará a los productos chinos un arancel del 34%. Y dice que eso es para reducir la dependencia de países como China, que podría crear una emergencia nacional que impida el modo de vida americano. A single shipyard in China now produces more ships every year than all of the American shipyards combined. Think of that. And it was a business that we used to dominate. We used to dominate it totally. In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. En cuanto a los aranceles básicos del 10% que Estados Unidos cobrarán ahora a todos los países a partir del 5 de abril, el presidente Trump dice que es para atacar las prácticas engañosas. Justo antes del evento de Rose Garden, un funcionario de la Casa Blanca en su llamada telefónica previa nos dijo que, por ejemplo, China estuvo desviando sus productos a países como Vietnam y Camboya mediante el envío y almacenamientos en esos lugares, para luego cambiarles la marca, como si no fuesen hechos en China, y así evaden los aranceles. Así que estos aranceles del 10% también están dirigidos a países como China, que están tratando de evadir castigos potenciales. Así que vemos aquí los dos anuncios que Trump declara en emergencia nacional, ambos dirigidos a otros países, especialmente a la China comunista. El presidente Trump dice además que su objetivo es, por ejemplo, hacer que las empresas vengan a Estados Unidos a producir sus bienes para evitar los aranceles, y también que los países abandonen sus barreras y prácticas comerciales desleales. Likewise, to all of the foreign presidents, prime ministers, kings, queens, ambassadors, and everyone else who will soon be calling to ask for exemptions from these tariffs, I say, terminate your own tariffs, drop your barriers, don't manipulate your currencies, they manipulate. Mientras tanto, algunos economistas advierten que el aumento de los aranceles podría provocar una subida de los precios en Estados Unidos y agravar la carga de los estadounidenses. Pero el presidente Trump se opone a esas predicciones, diciendo que, por ejemplo, durante su primer mandato también promulgó más aranceles, pero el resultado fue positivo. Dice que se demostró que esos economistas e incluso los medios de comunicación estaban equivocados y que deberían fijarse en el historial de su primer mandato para ver qué va a pasar en el siguiente periodo. De todos los socios comerciales de Estados Unidos, el mayor déficit comercial de Washington es con China. El año pasado ascendió a casi $300.000 millones. En gran parte, Washington culpa de ello a lo que denomina prácticas comerciales desleales de Beijing. Un ejemplo son las subvenciones. Las empresas chinas que cuentan con subvenciones estatales pueden vender sus productos a precios tan baratos que a las empresas estadounidenses les resulta difícil competir. Este es un método clave para que las empresas chinas capten cuota de mercado mundial y expulsen del negocio a los competidores occidentales. En respuesta, Estados Unidos impuso aranceles a China, pero las empresas chinas evitan esos aranceles enviando primero sus productos a terceros países y después enviándolos a Estados Unidos. Escuchemos lo que dice el representante de una empresa estadounidense sobre su batalla contra el acero procedente de China. Llevamos años luchando contra las importaciones injustas de productos de hierro fundido fuertemente subvencionados. Las fundiciones chinas operan por debajo del costo y vierten estos productos en Estados Unidos muy por debajo del valor justo de mercado. En el transcurso de los últimos 7 años, gastamos millones de dólares en recursos legales para detener el dumping, las subvenciones ilegales, el transporte y el fraude aduanero de los productores chinos que desean quitarnos nuestros puestos de trabajo. Para evitar el pago de estos derechos, los productores chinos envían sus productos a través de terceros países, principalmente Malasia y Camboya, donde se etiquetan fraudulentamente como originarios de esos países. Según nuestras estimaciones, y de acuerdo con Betsy, creemos que las aduanas dejaron de recaudar $51 millones en derechos adeudados solo por nuestros productos. Otro problema es la transferencia de tecnología.
Para acceder al mercado chino, las empresas occidentales se ven obligadas a crear empresas conjuntas con empresas locales chinas y a ceder parte de su tecnología. Un ejemplo notable es el de Westinghouse Electric Company, que en su día fue uno de los principales promotores de la energía nuclear en Estados Unidos. Westinghouse entró en el mercado chino a principios del año 2000 y tuvo que asociarse con una empresa estatal china para construir centrales nucleares en China. La operación fue rentable al principio, pero en virtud del acuerdo, Westinghouse tuvo que entregar miles de documentos sobre el diseño de sus centrales nucleares. Además, piratas informáticos militares chinos se penetraron en el sistema de Westinghouse y robaron aún más secretos comerciales. Más tarde, China recurrió a empresas nacionales para el diseño de reactores nucleares, y en 2017 Westinghouse se declaró en quiebra tras años de pérdidas. La formación de empresas conjuntas es solo una de las tácticas del régimen para obtener tecnología estadounidense. Además de esto, Beijing lleva tiempo robando secretos comerciales de Estados Unidos a través de la piratería informática y la inserción de espías. Entre las víctimas figuran Google, Adobe, Boeing, T-Mobile, General Electric y Coca-Cola. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. ¿Qué opina la industria automovilística estadounidense de los aranceles del 25% de impuestos por Trump a las importaciones de vehículos? Un distribuidor estadounidense de piezas de automóviles que adquiere la gran mayoría de sus productos en Taiwán nos dice lo que opina al respecto. Ernie Simons es propietario de una tienda de piezas de automóviles en Atlanta, uno de los objetivos de los últimos planes arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump. Su negocio, Aftermarket Auto Parts, depende en gran medida de importaciones de Taiwán, pero Simons dice que no está preocupado por los aranceles. En cuanto a los aranceles, realmente no tengo ningún problema con ellos. Y la razón es, número uno, que creo que van a ser temporales porque todo lo que Trump está tratando de hacer es igualar las cosas. Lo que nos cobren a nosotros, se lo vamos a cobrar a ellos. El 90% del inventario de Aftermarket procede de Taiwán, según Simons, pero es optimista de que los aranceles conduzcan a un cambio más amplio. Creo que va a haber cierta presión sobre esto por un tiempo, pero también creo que estos países llegarán a la comprensión de que ya no van a obtener un paseo gratis, y cuando les exportemos algo, van a tener que tratarnos de la misma manera que los tratamos cuando nos importan. El miércoles, Trump anunció que cumpliría sus amenazas de imponer nuevos aranceles a los automóviles. Tiene previsto aplicar un impuesto del 25% a la importación de vehículos no fabricados en Estados Unidos a partir de la próxima semana. Los aranceles sobre las piezas entrarán en vigor el 3 de mayo. Motores, transmisiones y componentes eléctricos se identifican como objetivos en una proclamación de Trump. Los vehículos y piezas fabricados en Estados Unidos estarán exentos. Aunque Simons no se hace a la idea del impacto que sentirá, algunos expertos dicen que estos aranceles podrían sacudir toda la industria. Tibor Besedes, profesor de economía en Georgia Tech, dice que se creará incertidumbre en toda la cadena de suministro. ¿Habrá una administración diferente dentro de 4 años que pueda suprimirlos? En ese caso, tienen que evaluar si tiene sentido construir una fábrica en Estados Unidos y ponerla en marcha, y eso puede llevar hasta 2 años. Y luego, ¿qué pasa si desaparecen los aranceles? Los aranceles, que pasan del 2,5% actual al 25% sobre los automóviles importados, entrará en vigor un minuto después de la medianoche de este 3 de abril en la costa este de Estados Unidos. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.